Solo sus huesos se encontraron bajo tanto fuego. Cada lunes, a las 5 de la mañana, Don Wilson contaba el mismo billete de $20. No era para el diésel, era para el cobrador. Durante 7 años, más de 200 choferes de una cooperativa en Guayaquil pagaron esa cuota. Nadie denunció, nadie hablaba. Hasta hoy, si alguna vez tuviste que pagar para poder trabajar tranquilo, sabes exactamente de qué te estoy hablando. Quédate, porque esta historia es la que muchos esperaron escuchar durante años. Todo empezó con un mensaje de texto anónimo. $50 cada lunes o tu bus arde. Nadie sabía quién lo enviaba. Solo sabían que las amenazas se cumplían. Un mes después de esa primera amenaza, un bus apareció calcinado en un solar baldío. Nadie resultó herido, pero el mensaje quedó grabado en la memoria de todos los que manejaban esa ruta. La cuota subió con los años. Primero $50, luego 100. Algunos choferes llegaron a pagar el doble, la cuota del cobrador y, en secreto, un aporte para poder defenderse algún día. Pero nadie se atrevía a ir a la policía, porque el miedo, cuando se vuelve rutina, empieza a parecer normal. Y eso es lo más peligroso de todo. El cobrador nunca se dejaba ver. Cambiaba de mensajero cada semana, de número cada 2 meses, de cuenta bancaria cada vez que hacía falta. Durante 7 años, 3 investigaciones se abrieron y se cerraron sin resultados. Los choferes empezaron a creer que nadie los iba a ayudar, que esa era, simplemente, su realidad. Y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos vieron venir. Porque lo que pasó después no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de paciencia, de dolor acumulado y de un puñado de personas que decidieron dejar de tener miedo al mismo tiempo. Y para entender cómo cayó el cobrador del Ecuador, primero tenemos que entender quiénes fueron los que se atrevieron a enfrentarlo. Doña Rosa llevaba apenas 8 meses manejando su propia unidad cuando le tocó, por primera vez, escuchar el golpe en la ventanilla del bus y recibir el mismo mensaje que llevaban repitiéndole a todos desde hacía años. Ya sabes cómo funciona esto. Ella no lo sabía. Nadie se lo había explicado. Porque en esa cooperativa, el silencio se transmitía de generación en generación, como una herencia que nadie quería, pero que todos cargaban. Su esposo, que también era chofer, le advirtió que no hiciera preguntas, que pagara, como todos, y siguiera adelante. Pero Rosa tenía algo que los demás, después de tantos años de miedo, habían perdido. La rabia intacta. La rabia de quien todavía no se acostumbra a la injusticia. La primera vez que pagó, lo hizo temblando. La segunda vez, empezó a fijarse en detalles. La hora exacta en que llegaba el mensajero, el tipo de moto que usaba, el color de la chaqueta, las palabras exactas que repetía cada semana. Casi como un libreto aprendido de memoria. No dijo nada, solo empezó a anotar. En un cuaderno escolar de su hijo, guardado en el fondo de la guantera, fue construyendo, sin saberlo todavía, la primera pieza de un expediente que tardaría meses en tomar forma. Si estás sintiendo un nudo en el estómago escuchando esto, quiero que sepas que no es casualidad. Es la misma sensación que sintieron miles de familias ecuatorianas durante años. Y si esta historia te está tocando una fibra, te pido un favor, suscríbete y dale like ahora mismo, para que este relato llegue a más gente que necesita escucharlo. Porque contar estas historias es, de alguna forma, una manera de que el silencio deje de ganar. Con el paso de los meses, Rosa no fue la única. Un chofer al que llamaremos Marcelo, que llevaba 19 años en la cooperativa y que había enterrado ya a un compañero asesinado por negarse a pagar en 2019, empezó a hablar con ella en voz baja durante los descansos. Al principio, solo compartían quejas, como todos. Pero un día, Rosa le mostró su cuaderno. Y Marcelo, después de mirarlo en silencio durante casi un minuto, le dijo una frase que ella nunca olvidaría. Llevo 19 años esperando que alguien tuviera el valor de escribir esto. Y a partir de ahí, algo empezó a moverse, lento, casi invisible, dentro de la cooperativa. Marcelo empezó a anotar también. Otro chofer, al que apodaban Cabezón, se animó a guardar capturas de pantalla de los mensajes de amenaza que recibía cada semana, algo que antes borraba de inmediato por miedo a que alguien revisara su teléfono. Una tercera chofer, madre soltera de 2 niños, empezó a grabar audios cortos, casi susurrados, describiendo cada cobro apenas terminaba, como quien deja un testimonio por si acaso no llegaba a contarlo de otra forma. Nadie se puso de acuerdo formalmente.
No hubo una reunión, ni un plan maestro. Fue algo más humano que eso. El miedo, compartido en secreto entre varias personas, empezó a transformarse poco a poco en algo parecido al valor colectivo. Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, estaban construyendo, sin darse cuenta, la evidencia que la justicia llevaba 7 años buscando sin encontrar. Mientras tanto, en una oficina de la Fiscalía, una investigadora especializada en extorsión, a quien identificaremos solo como la doctora Andrade para proteger su identidad real, llevaba más de 2 años tratando de entender un patrón que se le escapaba entre los dedos cada vez que creía tenerlo. Había revisado decenas de denuncias anónimas, la mayoría retiradas después de unos días, cuando el miedo volvía a ganarle a la valentía inicial de denunciar. Sabía que existía una estructura detrás de El Cobrador. Sabía que no era una sola persona, sino una red de mensajeros, testaferros y cuentas bancarias prestadas. Pero cada vez que la investigación avanzaba un paso, algo, una filtración, una amenaza directa a un testigo, un cambio repentino de números y cuentas, la hacía retroceder 2. Si has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un segundo para pensar en algo. ¿Cuántas personas en tu vida han cargado un miedo así, en silencio, durante años, sin que nadie más lo supiera? Escríbelo en los comentarios, aunque sea una palabra. A veces, nombrar el miedo es el primer paso para que deje de tener tanto poder sobre nosotros. La doctora Andrade tenía, además, una razón personal para no soltar este caso. Su propio padre había sido transportista durante más de 20 años, en otra ciudad, en otra época, pero con el mismo tipo de amenazas rondándolo siempre de fondo. Ella recordaba, de niña, las noches en que su padre llegaba tarde y su madre no dormía hasta escuchar el motor del carro estacionando afuera. Esa memoria, aunque nunca la mencionaba en el trabajo, era el motor silencioso que la mantenía revisando expedientes hasta después de la medianoche, buscando la grieta que le permitiera, por fin, cerrar el caso. Esa grieta apareció de la forma más inesperada. Uno de los mensajeros de El Cobrador, presionado por una deuda personal, cometió un error que ninguno de sus jefes esperaba. En lugar de depositar el dinero recolectado en la cuenta de un testaferro, como hacía siempre, lo transfirió por error a su propia cuenta personal, apurado, probablemente distraído o asustado por algo que nunca se supo del todo. Ese movimiento, aparentemente insignificante, quedó registrado. Y semanas después, cuando la unidad de análisis financiero cruzó los reportes de operaciones inusuales de la zona, ese nombre, hasta entonces desconocido para la investigación, apareció por primera vez conectado, indirectamente, a la red. No fue suficiente para una captura, pero fue suficiente para empezar a tirar del hilo correcto. Por primera vez en años. En paralelo, algo se movía también del lado de los choferes. Marcelo, cansado de esperar, decidió dar un paso que nadie antes se había atrevido a dar. Buscó, a través de un conocido, contacto directo con alguien de confianza dentro de la fiscalía. No fue fácil. Tuvo que vencer el miedo de toda una vida, el mismo miedo que había visto matar a un compañero años atrás. Pero llevó consigo el cuaderno de Rosa, las capturas de pantalla de Cabezón y los audios grabados en secreto por la tercera chofer. Todo, entregado en una sola carpeta, envuelta en una bolsa plástica, como quien entrega lo único valioso que tiene. Cuando la doctora Andrade recibió esa carpeta, entendió que después de años de callejones sin salida, por fin tenía en sus manos algo real. Nombres de contacto, horarios exactos, patrones de cobro repetidos semana tras semana durante meses, y algo aún más valioso, testigos dispuestos a sostener su testimonio, aunque fuera con la identidad protegida. Te pregunto algo, y quiero que me respondas con honestidad en los comentarios. ¿Crees que tú tendrías el valor de hacer lo que hizo Marcelo, sabiendo lo que le pasó a su compañero años atrás? Cuéntame qué habrías hecho tú en su lugar. Y si este relato te está manteniendo despierto esperando saber cómo termina, no te vayas, porque lo más fuerte de esta historia todavía no ha pasado. Con la información entregada por los choferes y el hilo financiero, descubierto por casualidad, la investigación avanzó de una manera que nadie esperaba, ni siquiera la propia doctora Andrade. En menos de 4 meses se logró identificar a 3 mensajeros distintos que rotaban semana a semana, todos ellos conectados, a través de llamadas y transferencias, a una misma persona que operaba desde las sombras y que jamás aparecía directamente en ningún registro.
Pero identificar no era suficiente. Había que probarlo. Y aquí empezó la parte más tensa de toda la investigación. Semanas de vigilancia discreta, de seguimiento a los mensajeros sin levantar sospechas, de coordinación con los choferes para que, sin saberlo la organización criminal, cada cobro quedara documentado de la forma más precisa posible. Suscríbete al canal ahora mismo, si estás harto de tanta delincuencia en Ecuador. Hubo momentos de mucho miedo durante ese proceso. En una ocasión, uno de los mensajeros pareció notar que estaba siendo seguido, y durante casi 2 semanas, la operación completa se detuvo por temor a que la red cambiara de estrategia o, peor aún, tomara represalias contra alguno de los choferes que colaboraban. Rosa, en particular, vivió esas 2 semanas con un miedo que describió después como peor que los primeros pagos, porque ya no era solo el temor a perder dinero, sino el miedo a que descubrieran que había roto el silencio. Si en este punto de la historia sientes la tensión en el pecho, quédate, porque justo esta madrugada, después de 7 años de espera, todo llegó a su punto de quiebre. Con la evidencia reunida, la Fiscalía y la Policía Nacional coordinaron un operativo simultáneo en 3 puntos distintos del sur de Guayaquil, buscando capturar, en la misma mañana, tanto a los mensajeros como a la persona que, según toda la evidencia recopilada, operaba como cabecilla de la estructura. El operativo se planificó durante semanas, con extremo cuidado, sabiendo que un solo error podía filtrarse y hacer que, una vez más, el cobrador desapareciera como lo había hecho antes. A las 5:30 de la mañana, la misma hora en la que durante 7 años los choferes habían entregado sus cuotas semanales, los agentes ingresaron a una vivienda en el sur de la ciudad. Adentro encontraron algo que ni siquiera la propia investigación esperaba: cuadernos enteros, llevados con una disciplina casi contable, donde estaban anotados los nombres de cada chofer, la fecha exacta de cada pago, el monto entregado, e incluso observaciones sobre quienes se atrasaban o ponían problema. 7 años de extorsión, documentados a mano, como si se tratara de cualquier negocio legítimo. La persona señalada como cabecilla de la red, cuya identidad real la Fiscalía mantiene en reserva durante el proceso judicial, y a quien todos conocían únicamente como el cobrador, fue detenida junto a 2 de sus colaboradores más cercanos. No hubo resistencia. No hubo la persecución dramática que muchos imaginaban después de años de miedo. Solo el silencio incómodo de alguien que, por primera vez en 7 años, no tenía ningún poder sobre nadie. Cuando la noticia llegó a la cooperativa, nadie lo celebró de inmediato. El miedo de tantos años no desaparece en un segundo, incluso cuando la amenaza ya no existe. Rosa cuenta que se quedó en silencio, sentada en su bus durante casi 10 minutos, sin poder creerlo del todo. Marcelo, que había cargado con la memoria de su compañero asesinado durante casi 5 años, fue a visitar su tumba esa misma tarde, y le dejó, apoyado contra la lápida, el mismo cuaderno escolar donde todo había empezado. Esta mañana, por primera vez en 7 años, Don Wilson arrancó su bus sin contar ningún billete extra. Y aunque para él, y para más de 200 choferes como él, esta historia representa un final, para muchos otros en distintas partes del país, sigue siendo una historia que todavía no ha llegado a su hasta hoy. Si esta historia te hizo sentir algo, es porque probablemente tú, o alguien que conoces, también pagó ese precio en silencio alguna vez. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Tú también viviste algo parecido, de cerca o de lejos? Y si crees que esta historia merece ser escuchada por más gente, compártela ahora mismo. Porque la única forma de que este tipo de historias dejen de repetirse en silencio es que dejemos de callarlas nosotros también. La cuota terminó para Don Wilson, para Rosa, para Marcelo y para todos los que durante 7 años cargaron ese peso en secreto. Pero la pregunta sigue abierta, y quiero que te la lleves contigo cuando termines de ver este video. ¿Cuántos cobradores siguen sin nombre, todavía hoy, en alguna otra ciudad, cobrando el miedo de alguien más? Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero agradecerte de corazón, porque significa que te importa lo que le pasa a la gente que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas el próximo caso, porque te voy a contar otra historia que muchos pensaron que jamás se iba a resolver, y que, como esta, también tuvo su hasta hoy.